Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la compleja y fascinante historia del derecho del trabajo aquí en España. Hola. Tenemos fuentes que abarcan desde los orígenes mismos de la idea de trabajo hasta los debates más recientes sobre plataformas digitales y demás. Sí, La misión es entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha tejido esta red de normas laborales que tenemos hoy. Empezamos a desenredar un poco la madeja. desde luego. Es un recorrido, yo creo, esencial, porque el derecho laboral es como un espejo, ¿no? Refleja los grandes cambios sociales, económicos, las relaciones de poder a lo largo del tiempo. Claro. No son solo leyes, es la crónica de cómo hemos entendido y regulado esa conexión tan fundamental entre, la actividad humana, quienes la hacen y la sociedad. Mm. Y mira, para empezar, un dato etimológico que es revelador. Trabajo viene del latín vulgar tripaliare, ¿Ah, sí? que significaba torturar con el tripalium, ¿sabes? Un instrumento de tortura de 3 palos. Madre mía. Y ya nos da una pista inicial de lo dura y a veces conflictiva que ha sido esta historia. Vaya punto de partida, sí, y sugiere una tensión que seguramente veremos repetirse, ¿no? La valoración del esfuerzo humano frente a las exigencias, pues, económicas o de poder. Exacto. Antes de que existiera algo que llamáramos derecho del trabajo, ¿cómo se veía esta actividad? Pienso, no sé, en la antigüedad, la Edad Media. Pues sí, la valoración era muy, muy distinta. En la antigüedad el trabajo físico, a menudo se menospreciaba, se asociaba a la esclavitud. Claro. En la Edad Media teníamos la servidumbre feudal. Y luego los gremios que controlaban los oficios, pues con mano de hierro, estableciendo jerarquías, normas muy rígidas. Pero claro, sin una noción de derechos laborales como la entendemos hoy. Vale. El gran vuelco vino con dos revoluciones, digamos, paralelas. El pensamiento liberal, que trajo la idea del mercado libre, el contrato como acuerdo entre individuos supuestamente libres e iguales. Supuestamente. Sí, sí. Y por otro lado, la revolución industrial, que transformó radicalmente la producción. Las fábricas, la máquina de vapor, la producción en masa. Y ahí es donde la idea esta de la división del trabajo que popularizó Adam Smith se vuelve, crucial para esa nueva forma de producir, ¿no? Precisamente. Esa especialización permitió una eficiencia que no se había visto nunca y sentó las bases para que el trabajo por cuenta ajena se convirtiera en la forma dominante. Mm. Y aquí es vital entender sus rasgos clave. Es un trabajo voluntario, al menos en teoría, Claro, en teoría. retribuido con un salario, realizado bajo la dependencia de otra persona, el empresario, y caracterizado por la ajenidad. A ver, detengámonos un momento ahí. En dependencia y ajenidad. Suenan un poco técnicos, pero parecen como la esencia de la relación laboral clásica. Lo son, lo son. Ajenidad significa básicamente que quien trabaja no es dueño ni de los medios con los que trabaja, las máquinas, las herramientas, ni del resultado final de su esfuerzo, el producto, el servicio, ni tampoco de las ganancias que genera. Ah, claro. Tampoco asume las pérdidas si el negocio va mal. Su derecho es al salario pactado. Todo eso pertenece al empresario. Entiendo. Y la dependencia es esa subordinación. Trabajar siguiendo las órdenes, las directrices de quien te emplea dentro de su organización. Estas dos notas, ajenidad y dependencia, son las que históricamente han justificado la necesidad de una protección especial para la parte trabajadora. Porque ese nuevo sistema industrial, aunque fuera muy eficiente, generó unas condiciones de vida y de trabajo terribles para muchísima gente. Aquí entramos en la llamada cuestión social obrera. Una cuestión social dramática, sí. Hablamos de jornadas laborales agotadoras, de 14, 16 horas. Uf. Salarios ínfimos que apenas daban para subsistir, entornos de trabajo insalubres, peligrosos, y la explotación generalizada de mujeres y niños, las llamadas medias fuerzas. Medias fuerzas. Sí, se les llamaba así porque se les pagaba todavía menos, por considerar que rendían menos o simplemente por ser mujeres o niños. ¡Qué barbaridad! Los testimonios de la época son escalofriantes. Pienso en Engels describiendo los barrios obreros de Manchester, o, no sé, las novelas de Dickens. Exacto, son fuentes que nos dan una imagen muy vívida. Engels hablaba de hacinamiento, falta de higiene, enfermedades endémicas. Dickens retrataba a las fábricas como lugares deshumanizantes, ¿no? Monstruos de ladrillo y humo. Sí. Y no podemos olvidar informes como el informe Sadler en Inglaterra de 1832, que sacó a la luz pública las condiciones terribles del trabajo infantil. Niños sometidos a abusos, jornadas interminables. Esta brutalidad, claro, no podía quedar sin respuesta.
¿Y cómo empezó a articularse esa respuesta? ¿Fue algo espontáneo, organizado? ¿Cómo fue? Tuvo varias fases, digamos. Al principio hubo estallidos de rabia más espontáneos, a veces violentos, como el ludismo, ¿no? La destrucción de máquinas que se veían como culpables del desempleo y la miseria. Ajá. Pero pronto, esa protesta evolucionó hacia formas de organización más estables. Aquí en España, un hito temprano es la Sociedad de Tejedores de Barcelona, fundada en 1840. Ya buscaban el derecho de asociación, mejoras concretas. Ya organizados. Eso es. Y este movimiento obrero también se internacionalizó. Destaca la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en 1864. Ahí figuras como Marx y Engels intentaron darle una base teórica y estratégica más sólida, lo que llamaron el socialismo científico. Buscaban un análisis más estructurado de la sociedad capitalista y cómo transformarla. Vale. Ante este panorama de explotación y de creciente organización obrera, ¿cuál fue la reacción del Estado? ¿Intervino para proteger a los trabajadores o más bien para reprimir? Pues la reacción estatal fue inicialmente muy tímida, ambivalente y sobre todo lenta. Por un lado, a menudo reprimía las protestas, claro. Mm, Pero por otro, empezó a dictar las primeras leyes sociales, pero con un enfoque muy particular. Eran leyes que se veían como excepcionales a la libertad de mercado, muy paternalistas, y centradas en los colectivos que se consideraban más vulnerables, mujeres y niños. Ah, claro. La Ley Benot de 1873 en España sobre trabajo infantil es un ejemplo claro. El objetivo principal de esta primera legislación no era tanto empoderar al trabajador, sino, bueno, mantener el orden público, evitar conflictos mayores y, en cierto modo, asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. No se tocaban las bases del sistema capitalista. O sea que el motor no era tanto la justicia social como el control social y, digamos, gestionar los problemas más visibles que surgían de la industrialización. En gran medida, sí. Hay que decir que hubo excepciones, ¿eh? Figuras como el industrial Robert Owen, que intentó crear en su fábrica de New Lanark un modelo con condiciones mucho más humanas, demostrando que otra forma era posible. Pero fue un caso bastante aislado. Ya. El paso de estas leyes puntuales, reactivas, a un derecho del trabajo más coherente, más sistemático, pues requirió un impulso mayor. ¿Y cuándo y cómo se produce ese salto aquí en España? Bueno, ese salto se produce de forma más clara a nivel internacional después de la Primera Guerra Mundial. Hay dos fenómenos clave. Uno, la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919 con el Tratado de Versalles, que empieza a establecer normas laborales comunes. Vale. Y dos, la constitucionalización, es decir, la inclusión de derechos laborales en las constituciones de los países. Fueron pioneras la de México en 1917 o la de Weimar, en Alemania, en 1919. En España, este proceso fue más tardío y estuvo muy marcado por nuestra propia historia política y económica, sobre todo por una industrialización más lenta y muy concentrada geográficamente. Entonces, ¿cómo se tradujo esto en la legislación española antes de la Guerra Civil? ¿Qué pasos se dieron? Pues a finales del siglo XIX y principios del XX vemos una acumulación de leyes importantes pero todavía dispersas. Ya hemos mencionado la Ley Benot de 1873. También fue clave la Ley General de Asociaciones de 1887, que dio cobertura legal a los sindicatos. Ah, importante. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, un avance importante también. La Ley de 1900 sobre trabajo de mujeres y niños, que introdujo tímidas protecciones por maternidad y lactancia. E incluso leyes, curiosas, como la Ley de la Silla de 1912, que obligaba a tener asientos para las dependientas en las tiendas. ¡Anda! La Ley de la Silla, no la conocía. Sí, son ejemplos de cómo se abordaban problemas concretos pero sin un marco global. También se crearon organismos como la Comisión de Reformas Sociales, luego Instituto, en 1903, para estudiar estos problemas y proponer legislación. Un enfoque todavía muy fragmentado, como dices. ¿Cambió algo con la dictadura de Primo de Rivera? Con Primo de Rivera entre el 23 y el 30 hubo un mayor intervencionismo del Estado, sí, pero de un corte muy paternalista y autoritario.
Se aprobó el primer Código de Trabajo en 1926, Ujú. pero era limitado, no había espacio real para la negociación colectiva autónoma, y tenía una visión corporativista, inspirada en parte en la Italia fascista, que buscaba integrar y controlar a trabajadores y empresarios bajo la tutela del Estado. El contraste llega entonces con la Segunda República, que a menudo se menciona como un periodo de gran avance social. Sin duda. La Segunda República, del 31 al 36, representó un intento muy serio de modernizar las relaciones laborales en España, de ponerlas a la altura de otros países europeos. La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo, incluyendo numerosos derechos sociales. Sí. Se aprobó una ley de contrato de trabajo en el 31 bastante completa, se reconoció plenamente la libertad sindical en la Constitución y se crearon los jurados mixtos. Los jurados mixtos. Sí, eran órganos paritarios, con representantes de trabajadores y empresarios, para resolver conflictos e incluso para dictar normas laborales sectoriales. Fue un esfuerzo real por construir un sistema democrático de relaciones laborales. Pero claro, ese esfuerzo quedó truncado por la guerra civil y la larguísima dictadura franquista. ¿Qué supuso el franquismo para el derecho del trabajo? Pues supuso un retroceso brutal, especialmente en todo lo que se refiere a los derechos colectivos y a la autonomía de trabajadores y empresarios. El régimen se basó en el Fuero del Trabajo de 1938, una de sus leyes fundamentales. Mm, Se eliminó la libertad sindical y se impuso el sindicato vertical. el famoso sindicato vertical. Eso es. Una estructura única, obligatoria, controlada por el Partido Único, la Falange, que agrupaba forzosamente a empresarios y trabajadores en la misma organización, negando la propia existencia del conflicto de intereses entre ellos. El objetivo era la paz social, pero impuesta desde arriba. Y si no había sindicatos libres ni negociación colectiva, ¿cómo se fijaban los salarios, las condiciones de trabajo, todo eso? El Estado lo controlaba todo, absolutamente todo. Lo hacía a través de normas detalladísimas que dictaba el Ministerio de Trabajo. Primero se llamaron reglamentaciones de trabajo y luego ordenanzas laborales. Ah, Estas normas, sector por sector, regulaban minuciosamente todos los aspectos de la relación laboral. Salarios, categorías profesionales, régimen disciplinario, dejaban un margen mínimo o nulo a la voluntad de las partes. entiendo. Aunque en 1944 se aprobó una nueva ley de contrato de trabajo, su contenido real estaba totalmente subordinado a este intervencionismo estatal. También se consolidó la magistratura de trabajo como una jurisdicción especializada. Has mencionado antes la tensión entre protección y economía. ¿Hubo algún elemento de protección en ese modelo franquista, aunque fuera tan controlado? Enfermedad, vejez, etc. Lo cual, bueno, es una forma de protección. Sí, claro. Pero por otro lado, se impusieron medidas profundamente discriminatorias y muy acordes con la ideología del régimen, como la tristemente famosa excedencia forzosa por matrimonio. Uf, sí. Terrible. Las mujeres casadas eran obligadas a dejar su empleo, a menudo con una pequeña compensación, una especie de dote, para dedicarse exclusivamente al hogar. Esto reforzaba un modelo familiar muy concreto y limitaba drásticamente las oportunidades laborales de las mujeres. Tremendo. Al final del régimen, sí hubo una tímida apertura con la Ley de Convenios Colectivos de 1958, pero vamos, seguían estando muy controlados por el sindicato vertical y la autoridad laboral. Y llegamos a la transición y la Constitución de 1978. Imagino que aquí el cambio fue radical. Absolutamente radical. La Constitución de 78 sentó las bases de un modelo completamente nuevo. Define a España como un Estado social y democrático de derecho. Eso implica un compromiso constitucional con la justicia social. Clave. Reconoce el pluralismo sindical y empresarial, en el artículo 7, devolviendo el protagonismo a los agentes sociales. Y, crucialmente, consagra derechos laborales fundamentales, la libertad sindical, art. 28.1, el derecho a la huelga, art. 28.2, y el derecho a la negociación colectiva vinculante, art. 37.1. Esta última es la piedra angular del sistema. Mencionaste antes la discriminación de la excedencia forzosa por matrimonio. ¿Cómo abordó la Constitución esas situaciones heredadas del franquismo? Pues a través del potentísimo principio de igualdad y no discriminación del artículo 14, prohíbe discriminar entre otras cosas por razón de sexo. Este principio tuvo una fuerza transformadora enorme, incluso con efectos, digamos, retroactivos. Ah, sí.
Sí. Un ejemplo paradigmático es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 8098-3. Declaró nula la situación de excedencia forzosa de unas trabajadoras de Telefónica que se les había aplicado antes de la Constitución, basándose directamente en ese artículo 14. Qué importante. Demuestra que la Constitución no solo diseñaba el futuro, sino que buscaba reparar injusticias pasadas. Además, claro, garantiza un sistema público de seguridad social, artículo 41, y reconoce la libertad de empresa, artículo 38, intentando equilibrar los distintos intereses en juego. Este modelo constitucional, por lo que cuentas, parece encajar bastante en el estándar europeo de la posguerra, ¿verdad? El modelo social europeo. Sí, totalmente. Se alinea con ese modelo social europeo que se consolidó en las décadas de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. Un modelo basado en gran medida en la gran industria, con empleo relativamente estable, lo que a veces llamamos modelo fordista, ¿no? Por esa producción en masa, grandes fábricas, trabajos a menudo para toda la vida. Ujú. Y con una fuerte red de protección social y derechos laborales. Un modelo que aspiraba a combinar eficiencia económica con cohesión social. Pero has indicado que ese modelo entró en crisis. ¿Qué factores provocaron que ese sistema, que parecía tan sólido, empezara a tambalearse? Pues fueron varios factores que convergieron a partir de los años 70. Primero, la crisis del petróleo del 73, un choque económico global que puso fin a esa era de crecimiento fácil. Claro. El propio modelo fordista de producción empezó a mostrar signos de agotamiento frente a formas más flexibles. Surgieron nuevas crisis, el desempleo se disparó en toda Europa y en España alcanzó cifras dramáticas después de la transición. Sí, sí. A esto se sumó la aceleración de la globalización, la competencia de países con costes laborales más bajos y el impacto cada vez mayor de las nuevas tecnologías. ¿Y cuál fue el impacto de todo esto en el derecho del trabajo? Se empezó a hablar muchísimo de flexibilidad. Exacto. Todo esto generó una presión inmensa sobre los sistemas laborales. Emergió con mucha fuerza un discurso, muy asociado al pensamiento neoliberal, que presentaba los derechos laborales y la regulación protectora como una rigidez. La famosa rigidez. Eso es, una rigidez que dificultaba la competitividad, la inversión, la creación de empleo. La palabra clave pasó a ser flexibilidad. Flexibilidad en la contratación, en el despido, en la jornada, en los salarios, en todo. Aquí notamos un cambio sutil pero importante en el lenguaje, de hablar de derecho del trabajo a derecho del empleo. ¿Es así? Precisamente, el foco se desplaza. El objetivo principal ya no es tanto la protección de la persona trabajadora como un fin en sí mismo, sino la gestión del mercado de trabajo y la lucha contra el desempleo. O, bueno, desde una visión más crítica, la facilitación del ajuste empresarial. Entiendo. En nombre de fomentar el empleo, se empiezan a introducir reformas que recortan o flexibilizan derechos y garantías que antes se consideraban consolidados. Se debate mucho sobre modelos como la flexiseguridad. Sí, la idea nórdica. Esa idea de combinar facilidad para contratar y despedir con una protección social muy fuerte para quien está en desempleo y políticas activas de empleo, pero su aplicación en España ha sido muy discutida. Muchos argumentan que hemos tenido más flexibilidad que seguridad real. Y en medio de toda esta transformación surgen nuevas formas de trabajo, como las plataformas digitales, que parece que no encajan bien en las categorías clásicas de trabajador por cuenta ajena o autónomo. Efectivamente, la llamada gig economy o economía de plataformas plantea unos desafíos enormes. Un repartidor que trabaja a través de una app ¿es un autónomo independiente o es un trabajador por cuenta ajena encubierto, un falso autónomo? Claro, la gran pregunta. ¿Dónde queda la dependencia y la ajenidad cuando la gestión se hace a través de un algoritmo? Son debates legales y sociales muy intensos ahora mismo. Estamos claramente en una época de transición, de inestabilidad del modelo tradicional, donde el derecho del trabajo intenta adaptarse no sin tensiones y dificultades a una realidad económica y tecnológica muy fluida, muy cambiante. Bueno, recapitulando este viaje tan denso, hemos ido desde esa concepción casi punitiva del trabajo, del tripalium, a la brutalidad industrial, luego la lenta construcción de derechos, los dramáticos retrocesos de la dictadura, la consolidación democrática de un modelo protector y ahora esta fase de crisis, flexibilidad y los nuevos desafíos digitales. Parece que la gran constante es que el derecho del trabajo nunca está quieto. Es una conclusión fundamental, sí. El derecho del trabajo es dinámico por naturaleza.
Está constantemente moldeado por la evolución de la economía, por los cambios tecnológicos y, no lo olvidemos nunca, por la correlación de fuerzas sociales, por la negociación y el conflicto entre capital y trabajo. Mm. El camino español tiene sus rasgos propios, claro, la industrialización tardía, la larga dictadura, pero se inscribe claramente en las grandes tendencias europeas. Y esa tensión que mencionamos al principio entre proteger la dignidad de quien trabaja y las exigencias de la economía sigue absolutamente vigente hoy en día. Totalmente. Sigue siendo el nudo gordiano. La historia no ha terminado, ni mucho menos. La inteligencia artificial, la automatización, la transición ecológica, los cambios demográficos, todo eso plantea interrogantes nuevos y muy profundos sobre qué significa trabajar, quién necesita protección, qué forma debe tener esa protección. Claro. Las leyes actuales, diseñadas en gran parte para la era industrial, pues a menudo se ven superadas o requieren interpretaciones muy forzadas para poder abarcar las nuevas realidades laborales. Parece que estamos en otro de esos momentos de inflexión histórica, ¿no? ¿Podría ser? ¿Sí? Y eso nos lleva quizá a una reflexión final para quien nos escucha. Al observar estos ciclos históricos, donde vemos que los derechos laborales se expanden y se contraen, un poco al compás de las crisis económicas, los avances tecnológicos, la presión social, ¿qué principios irrenunciables deberíamos intentar preservar a toda costa? Más allá de las coyunturas, para garantizar que cualquier forma futura que adopte el trabajo respete la dignidad y la justicia. Una pregunta fundamental. Es la gran pregunta abierta, creo yo, para seguir pensando y debatiendo sobre el futuro laboral que queremos construir.